Muy buenas tardes a todos los oyentes de lapazestéreo.com. Estamos haciendo nuestro magazine por la paz. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, su periodista amigo, defensor de los derechos humanos. Hoy nos acompaña Arturo García. Muy buenas tardes, señor García. Muy buenas tardes. Estamos totalmente llenos de energía para realizar este magazine. Usted parece que hubiera tomado una pastilla, le veo sus ojos desorbitados. ¿Qué tomó? ¿Cómo le ocurre? No, la paroxetina no la tomé hoy. Bueno, vea, Jorge Ruiz, venga. Hoy es un día muy especial, aquí está Carlos Gabriel Ortiz Quiñones, también venga, siente por aquí, Carlos Gabriel, pero ojo que se me enreda ahí con esa pata que tiene mala. Ojo, se me enreda ahí, a ver, maestro Jorge Enrique Ruiz Meneses. Y Monseñor. Periodista. Monseñor Muñoz. Bueno, a ver, Jorge Ruiz, ¿cómo me le va? Mucho gusto saludarlo. Muy buenas noches, mucho gusto, doctor Oliveros y doctor Arturo García. No, muy contento aquí con primera vez que vengo a este programa para discusiones y planteamientos sobre este tema que es tan importante para el país como es el plebiscito por la paz. El acuerdo que ya, el documento que ya fue aprobado por la Corte, por la Corte Constitucional. Y no, aquí, doctor. Muy bien, y el doctor Carlos Gabriel Ortiz Quiñones, hombre, gran persona, tiene su fundamento allá en Siloé. Allá tiene grandes amigos como el Barbi Ortiz. A ver, un saludo muy especial para Carlos Gabriel. Muy buenas noches a mi radio escuchas. Aquí, pues con valor civil, preparado para la defensa del plebiscito por la paz. A ver si nos quitamos la pesadilla de la violencia que por muchos años ha carcomido este país. Bueno, muy bien, a ver, lo primero es que vamos a analizar, señor Jorge Ruiz y compañeros de la mesa hoy, esta noche, la Corte Constitucional en un fallo que me pareció lógico, nada tampoco del otro mundo. Habían unos tipos que iban a llevar un aplaudiómetro allá a la Plaza de Bolívar a aplaudir a los magistrados. ¿Qué cuento de aplaudirlos si están cumpliendo con su deber? Antes, al contrario, se demoraron mucho en sacar el fallo, amangaron mucho. Y lo otro es que semanas antes habían hecho 2 adefesios, tumbaron el Tribunal de Aforados de la famosa reforma de equilibrio de poderes, que eso me parece una atrocidad. Unos magistrados que no quieren que lo juzgue nadie, revivieron la comisión de acusaciones, resucitaron el Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa, que es otro adefesio, burócratas politiqueros que derrochan los recursos públicos. De manera que hoy, un día después de ese fallo, que pues reconoció que el gobierno tenía razón, el señor presidente de la República, en llevar a votación, oiga bien, Carlos Gabriel Ortiz, todo lo que se acordó en La Habana. Es que la pregunta no es si usted está de acuerdo con la paz sí o no, eso no es la pregunta. Por eso es que algunos medios de comunicación están equivocados. Al pueblo hay que preguntarle, ¿está de acuerdo sí o no sobre el pacto realizado en La Habana entre el gobierno nacional y la organización la FARC-EP, que es una organización guerrillera? Y para que la gente pueda responder esa pregunta, señor Jorge Ruiz, pues obviamente que tiene que haber conocimiento de causa. A uno no le pueden preguntar si está de acuerdo con una situación que uno no ha leído o que a uno nadie le ha explicado. Que son 10 puntos neurálgicos, no solamente desde el punto de vista de la política, sino desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista social. Por ejemplo, está el tema de la tierra, de la restitución de la tierra, de la reforma integral agraria. Aquí en Colombia se habla mucho de reforma agraria, pero es primera vez que se habla de una reforma integral. Se habla de las zonas campesinas que ya existen desde la ley 160 del 94. Se habla también de la minería ilegal, de la protección del medio ambiente, de los páramos, del nacimiento de los ríos. Se está hablando del estatuto de la oposición, que es un derecho que están reclamando todos los partidos que no son gobiernistas desde hace muchos años. Se está hablando
de el voto electrónico, que es una garantía para que para que se acabe la compraventa de votos. En fin, hay una serie de puntos que hay que salir a explicarle a la gente, el gobierno en primer lugar, todos los ciudadanos. Afortunadamente la Corte no vetó o no objetó el punto de la ley estatutaria que decía que los empleados públicos y los que cumplimos funciones públicas podemos explicarle a la gente esto de los alcances del Acuerdo de La Habana, de manera que todo el mundo, señor Jorge Ruiz, usted que ha sido escritor y que ha sido ganador de un premio de literatura, tiene la obligación de salir también, primero a leer el acuerdo y segundo a explicar lo que usted entendió, porque si usted no lee, ¿cómo va a explicar? ¿Qué opina usted, señor García? A ver. Pues eso es totalmente obvio. Yo pienso de que primero debo hacer la siguiente teología. Siempre los señores de las altas cortes han sido totalmente retardatarios, trogloditas y obsoletos, porque en 1976, estando presidente Alfonso López Michelsen, el gobierno de ese momento presentó un proyecto de reforma que incluía fundamentalmente la reforma a la justicia. Fue negado por la Corte Suprema de Justicia porque en esa época no existía la Corte Constitucional. Bueno, hablemos del plebiscito, doctor. Bueno, vamos a lo que vamos entonces. Sí. El plebiscito debe ser una pedagogía que debe contener los escritos, debe contener todo el contenido de los puntos de la agenda que se discutió por 4 años en La Habana, Cuba. Y si no se le comunica eso al pueblo, pues yo soy un escéptico en que se pueda ganar ese plebiscito en las urnas. Bueno, y entonces Jorge Ruiz, que ha sido pues un analítico de este proceso y ha estado pendiente de las decisiones que se han venido manejando en La Habana por parte del gobierno encabezado por el doctor Humberto de la Calle Lombana y el señor Timoleón Jiménez, comandante único de la FARC. ¿Usted cómo ve todo este proceso, señor Jorge Ruiz? A ver, explíquenos. No, yo pienso que este es uno de los eventos más importantes por los que ha atravesado Colombia, que llevamos más de 50 años de conflicto con este grupo guerrillero, por lo menos con las FARC, y tener la posibilidad de terminarlo, pienso que eso es lo mejor que le podría pasar a Colombia. Y hay un aspecto que me parece relevante en lo que usted decía ahora, acerca de la necesidad de que la gente conozca los puntos planteados en los acuerdos de La Habana. Y es que es esencial que la gente los conozca, que la gente se informe, es decir, no se trata de votar sí o no, sino de tener fundamento, de conocer a fondo cuáles son los temas que se están tratando y de acuerdo con eso, pues apoyar conscientemente los acuerdos. En ese punto es esencial la labor pedagógica que desarrolle personas como usted, doctor Oliveros, que conoce el tema. Y usted también puede leer, señor Jorge Ruiz, oye, puede leer bastante. Desde luego que sí, doctor, y estamos enterados de los acuerdos, de manera que cuando nosotros vamos a votar lo hacemos conscientemente, pero esto es de lo que se trata es de que no solamente personas que conozcamos del tema votemos, sino que los que no conozcan lean. Hay que tener claro que estos puntos de los acuerdos están en Internet, es decir, se pueden consultar fácilmente, ¿no? Si no entrar a Google, digitar acuerdos de La Habana y aparecen todo, es decir, no entraña ninguna dificultad para persona alguna. Muy bien, esa es una buena recomendación. Mire, ingrese a Google, busque Acuerdos de La Habana, Colombia, FARC, y allí le aparecen los 10 puntos, cada uno que tiene varios subpuntos, usted los puede leer y seguramente con todo lo que va a escuchar de aquí en adelante hasta la elección va a poder despejar muchas dudas. Muy bien, Jorge Ruiz. Bueno, a ver, preguntémosle a Carlos Ortiz. Carlos Ortiz, cuénteme una cosa, usted que es abogado, hombre, y que ha sido buen abogado. ¿Usted qué conoce de los acuerdos de La Habana, hombre? ¿Cuáles son los temas que usted conoce? Cuente a ver. Pues en primer lugar debo de manifestar que
esta es una magnífica oportunidad que tenemos todos los colombianos para salir adelante, para buscar la prosperidad del país, el progreso, la justicia social. En ese sentido, es importante que todos nos pronunciemos. ¿Pero qué conoce usted de lo que se acordó en La Habana? A ver si se acuerda. Hasta donde tengo entendido, sí se acordó el problema agrario ahí se hicieron unas consideraciones muy importantes para manejar el problema agrario del país, la restitución de tierras para los campesinos que han sido desplazados de sus parcelas por grupos al margen de la ley. Es muy importante eso porque pone en cintura toda esta situación para devolverle a quienes perdieron su tierra, puedan recuperarla. También tengo entendido que hay también unas políticas que tienen que ver con el fenómeno del narcotráfico. En ese sentido, se sientan unas pautas acordadas entre el gobierno y que hoy está facilitando que se haga la paz en este país para que ese problema del narcotráfico tenga una solución más positiva y que no se desborde como actualmente viene ocurriendo. Y entonces la mirada hacia allá es muy importante porque le va a poner un freno a eso. Bueno, y el doctor García, que conoce también los puntos que se han acordado en La Habana, a la audiencia de lapazestéreo.com, acuerde que empezamos ya la tarea pedagógica. O sea, más allá de corchar a alguien, es tratar de hacer pedagogía. ¿Qué puntos a usted le llaman la atención de lo que se ha acordado en La Habana? Para mí la agenda, toda, los 10 puntos son demasiado importantes para el futuro del país. ¿Pero cuáles son esos 10 puntos? Por lo menos hábleme de 2, aunque sea. No, pero déjeme hablar, doctor. Bueno. No, es que como estamos viendo pedagogía, entonces yo hablo en términos genéricos, los 10 puntos, la gente me va a preguntar a mí, doctor, ¿y cuáles son los 10? Bueno, vamos primero con la reforma agraria integral. Es un paso definitivo que vive Colombia, porque aquí la inequidad que existe en el sector rural de Colombia es inusitado. No se ha visto nunca unos márgenes de inequidad como los que se están viendo en las zonas rurales de Colombia. De tal manera que este punto es demasiado importante, abigarrado, para poder empezar a construir soluciones de desarrollo social y económico que vayan depurando la pobreza de los humillados y ofendidos de Colombia. Entonces yo estoy totalmente identificado con este primer punto y creo que el camino es largo y culebrero, pero que habrá un momento en que habrá luz después del túnel y veremos cómo se van a presentar alternativas. Por ejemplo, las FARC no han pedido ninguna otra cosa que se les capacite en las zonas donde van a estar, en las zonas veredales, transicionales, para estar montando empresas familiares y rurales, para estar montando unidades productivas rurales, para montar cooperativas rurales, como por ejemplo la cooperativa que se creó en el norte del Cauca para la producción y en la comercialización y la fabricación de la marihuana. Sigo con el segundo punto, la parte política, el voto electrónico. Venezuela tiene el voto electrónico, muchos países del mundo tienen el voto electrónico. Yo pienso que nosotros estamos en mora, tener el voto electrónico. Tenemos que tener un estatuto de la oposición que verdaderamente dé garantías a los partidos que hacen oposición a un gobierno de turno. Y además de eso, García, en el Estatuto de la Oposición se contempla que la organización electoral,
tanto la registraduría como el Consejo Nacional Electoral, estén integrados por personas, parte de la oposición, parte pues obviamente de los que estén gobernando, pero que den transparencia. ¿Cómo le parece que desde hace más de un siglo y medio en Colombia se escucha decir que el pueblo vota y el que escruta elige? Entonces, eso es una realidad. Mire, el día de las elecciones hay movimientos políticos que con los solos jurados de votación y los testigos electorales desde las 8 de la mañana ya aseguraron curules. A mí me tocó el caso de un compañero y amigo que ya murió, que aspiró al Consejo de Cali y a las 8 de la mañana tenía 5.000 votos en los computadores de la registraduría de aquí. Sí. Eso ocasionó la muerte del dueño de las veraneras y otra muerte que no recuerdo. Bueno, pero fíjate, doctor García, que usted que toca el punto tan importante, Sí. aquí 5.000 votos empezaron. está el caso de Juan Carlos Martínez, Sí. el senador Martínez, que ha sido condenado ya por manipulación de resultados electorales. Seguramente fue el que cogieron con la mano de la masa, pero son muchos los que han hecho lo mismo. Claro. Invierten más en la registraduría que el día electoral. Sí. En la registraduría les acomodan los 5.000, los 10.000 votos que faltan por curules, y seguramente cuando son de Senado o cuando son ya de gobernación o alcaldía, el negocio es mucho más bravo. Claro. Pero lo que se está pactando allí para darle transparencia al sistema electoral es, primero, el voto electrónico, que te elimina la posibilidad de la compraventa, por lo menos ahí en el sitio, en la urna. Claro. Ya ahí te compran el voto, caminando del centro al punto de votación. De la calle Séptima con Octava hasta el punto de votación ya es otro problema. Pero en el momento en que vos estás votando, que estás solo en una máquina, que tenés la opción de escoger allí, hundir el color de tu partido, el número que vas a marcar, allí si ya vos haces algo contra tu conciencia, ya es problema tuyo. Pero el Estado te debe garantizar que tengas esa autonomía y esa posibilidad de tomar una decisión propia. En el segundo punto le anoto a Adolfo, le agrego, la reforma política es un hecho. Hay que reformar el código electoral del país, por ejemplo. Bueno. Y muchos otros puntos que están dentro del segundo punto de la agenda de La Habana. Yo lo que diría, mi querido Jorge Ruiz, Carlos Ortiz Quiñones, que usted que ha sido político, Arturo García que ha sido también político de tiempo completo, es lo siguiente: con la sola implementación del voto electrónico y la eliminación de la compraventa de votos, que es el cáncer que carcome la sociedad colombiana, ya se justifica decirle un sí al plebiscito por la paz. Con eso solo, acuerdo, independientemente de que los demás todos sean iguales de importantes o más importantes. Pero si logramos eliminar ese cáncer que carcome la sociedad, que llama compraventa de votos y manipulación de registraduría por medio del voto electrónico, con eso, que todos los colombianos salgan a votar, hermano, sí al plebiscito de los acuerdos de La Habana. No sí a la paz, porque eso ya es decirle sí a la paz, pues sobra. Todo el mundo. Sobra. Hay que decirle sí a los acuerdos de La Habana. Sí a los acuerdos. Y uno de los acuerdos es evitar la compraventa de votos por medio del voto electrónico y por medio de un blindaje a la organización electoral, entiéndase como organización electoral la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la que hace las elecciones, y el Consejo Nacional Electoral, que es donde están representados los partidos políticos. Si logramos eso, señores panelistas, ya ese solo punto hemos avanzado muchísimo. Hace que la gente, por lo menos, gane en democracia. Ganar democracia y ganar transparencia, doctor García. Si usted elige bien, los demás puntos se pueden concretar. Por ejemplo, estamos hablando de una reforma agraria integral. Estamos diciendo que los baldíos se le adjudiquen al campesino, como lo dice la ley 160. Mire usted cómo es de terrible lo que estamos haciendo. Hemos llevado unos acuerdos, cosas que están en la ley. ¿Por qué? Porque la ley no se cumple. Le acaban de adjudicar baldíos a todos los ingenios de aquí del Valle, en el Baupés, en el Meta, en el Bichá, miles de hectáreas, que la misma ley lo prohíbe. La ley 160-94 dice el baldío es para el campesino y tiene unos límites. Estos tipos, para burlar la ley, crearon unas sociedades anónimas simplificadas que llaman SAS. Cada uno de ellos, el Ingenio Castilla, el Ingenio Río Paila y muchas empresas de Pichichi, La Cabaña. ¿Y qué hicieron? Mayagüez. Fueron y se quedaron cada uno con 40.000 hectáreas burlando la ley. Claro. Y mire usted que si a la gente le explicamos, punto número 1, reforma agraria, baldío para el campesino.
Punto número 2. Voto electrónico. No, dentro del punto 1, punto 1.2, o sea, reforma agraria, punto 1.2. Punto 1.1 es baldío para el campesino. Punto 1.2, restitución de tierra al desplazado. Punto 1.3, reforma agraria integral que incluye capacitación, tecnología, Centro de acopio, mercadeo y semillas. Irrigación. Y oiga lo que le voy a decir, es muy importante, Arturo, y ustedes que son campesinos igual que yo. Campesino que esté sembrando hoy sin asistencia técnica está botando el tiempo y la plata. Entonces el Estado, si no te puede ofrecer asistencia técnica, si no te puede ofrecer crédito, mercadeo, semillas, estamos jodidos, hermano. Vías de comercialización. Entonces, ¿para qué diablo le vamos a dar una tierra a un campesino? Para que salga a trabajar la tierra, a producir algo, y después a quién se lo vende. Y lo otro que sin tecnología y sin asistencia técnica, el campesino está sembrando como en el siglo XIX, a la buena de Dios. ¿Y sabe también qué trae ese punto, Arturo? Sistema de riegos, Claro, distritos de riego. claro. Porque es que usted no puede sembrar a la buena de Dios, a que si llueve o no llueve. Claro. Usted tiene que tener un distrito de riego, porque es que las plantas, un sembrado de maíz, si le falta agua 8 días, se pierde. Y es importante esto, doctor. Jorge, que fue campesino, Sí. es bueno que lo escuchemos ahora, preguntarle Sí, algo sí. a Jorge. No, lo último que quiero decir, Todo lo que quiera decir, doctor. queremos impulsar la producción de cereales, que es lo que exportamos para el mundo, es lo que la humanidad compra, el trigo, etcétera, etcétera. Eso, exportar plátano es chimbo, banano ya no existe. No, pero fíjate que yo que soy campesino, Tomatico es para la Galería El Calvario de Cali. pero venga, le digo una cosa, yo que soy Cereales. campesino, no, venga, pero yo que soy campesino sí le voy a decir una cosa. Sí. Nosotros no podemos producir trigo. ¿Sabe por qué? No nos ayuda el clima. El trigo lo producen son países de climas donde hay estaciones. Por ejemplo, Argentina produce trigo, fíjate. Estados Unidos es el mayor productor y Canadá. Nosotros, el terreno, como somos tropicales, el trigo no nos da. Sembramos trigo, ¿sabes dónde? Claro. Sembramos trigo en Pasto, para Nariño, y todos los campesinos se quebraron porque no les sirvió el cultivo. No, pero yo te entiendo. Cereales sí te digo, maíz. Mira, el 95% del maíz. Los cereales no solo es el trigo. No, pero te digo, el maíz. No, maíz. Por ejemplo, el maíz, mira, el 95% del maíz que nosotros estamos consumiendo aquí es importado. Todo es importado. La soya, importada. Claro. Y luego, ¿de dónde la están trayendo? De Bolivia y de Guatemala. Le voy a contar otro producto que estamos importando, el sorgo. Que también que en mi época nosotros le llamábamos el millo. Importado, hermano. Aquí ya no estamos produciendo sino un monocultivo que es caña y en la zona de montaña café, no más. Y eso que el café ya está medio diversificado. Pero la realidad es que Colombia, atendiendo lo que usted acaba de decir, debe volcarse nuevamente hacia los cultivos que sí son de aquí. Por ejemplo, el maíz es una belleza. ¿Por qué no se puede volver a producir aquí? Porque es que la vocación ahora la volvieron disque cañeros, y el cañero es solamente para la vaina del etanol. No, y lo que le importa es el biocombustible. El biocombustible. No le importa la caña ya. Pero démosle la palabra a Jorge, que también es campesino. Jorge campesino puro. Este man cogió café en Villahermosa. Sí, doctor, pues nosotros, a ver, pues mi origen es campesino, ¿no? Somos de la región de Dagua, Santa María. Y sí, pues es costumbre en la gente que es de origen campesino, pues dedicarse a actividades de campo, como la recolección de café, el sembrado de frutales. Yo tuve una experiencia con siembra de piña, y pues el tema con esto, y pienso que es el tema de muchos campesinos, es que siembran por moda, porque se impone porque algún vecino le fue bien en algún cultivo, entonces el de enseguida pues piensa que va a tener la misma suerte y se lanza a sembrar igual que el vecino. Entonces a mí me pasó algo parecido, y la verdad es que pues pues mi experiencia fue traumática, porque pues perdí mis ahorros. Sí, me lancé en un cultivo de piña sin contar con los recursos, con la asesoría. No, afortunadamente, pues uno se lanza es con lo que ha logrado acumular. Pero vos sacaste una piña chiquitica. ¿Cómo era que llamabas piña? Una piña que le llamaban con golo. Con golo, porque es que yo creo que a vos el man que te administraba el cultivo te robaba los insumos, yo creo. No, pero el con golo se le llama en mi pueblo, que es un pueblo cultivador de piña.
a una piña que por falta de abonos, de nutrientes adecuados, no se desarrolla en su totalidad, sino que queda pequeñita. Entonces, queda pequeñita y por consecuencia, pues pierde valor. No tiene ningún precio. No, si se vende es por cantidad de piña, y no te la vendan por kilo, digamos que es el ideal del productor, sino que te la venden por cantidad. Te venden 10 congolitos, hacen el equivalente como a un kilo, es decir, eso es, la pérdida es bastante. Bueno, y tu experiencia, vos sembraste el cultivo de chocolate. ¿Cómo lo sembraste vos? También, doctor, uno se lanza así como poco, sin la capacitación, sin contar con la asesoría adecuada, y uno se lanza y pues termina pasando lo de siempre, y lo que le pasa a mucho campesino, que pierde sus ahorros, pierde su dinero, pierde su tiempo. Afortunadamente el pues, Banco Agrario no ayuda para nada. Para nada. Dije, bueno, por lo menos en mi experiencia yo nunca conté con recursos del Banco Agrario, porque pues alguna vez me arrimé, pero las trabas eran totales. Entonces se lanza uno con lo que tiene en el bolsillo. Y el finado Minota decía que él le jalaba mucho al cultivo del chocolate. Entonces yo una vez le pregunté que cómo es sembrar, me dijo que él compraba esas chocolatinas Jet y las sembraba. Yo me quedé asustado porque yo hasta donde sé, eso de siembra, eso se llama es cacao, el cultivo del cacao, y uno consigue unas semillas que las venden ahí en los centros de investigaciones o en los viveros. Pero Minota me dijo a mí que él era experto en el cultivo del chocolate. Esa vaina me preocupó. ¿Qué opina usted, señor García, hombre? No, porque es que me dijo que él sembraba las chocolatinas Jet chiquiticas. O sea, que el hombre era campesino, pero un campesino raro. Porque él me dijo que era campesino. Me dijo, vea, yo cojo café, yo hago esto. Y sacaba chocolatina de una vez. Y sembraba las chocolatinas. Entonces esa vaina yo no la pude entender. No, pues es que un país que es agreste y que es totalmente subdesarrollado no puede esperarse más de los campesinos, donde no encuentran la mano del Estado en ningún sentido. Entonces la gente parte de lo que los abuelos le enseñaron y de lo que él se le tiene en su imaginario. Entonces ahí viene el desastre. Pero yo quería continuar, usted que ha hablado de que hagamos una pedagogía de paz sobre los puntos, ¿de acuerdo? Correcto. Muy Viene bien. La reparación de las víctimas y el Fondo Nacional para la Paz, que incluye la plata para indemnizar a las víctimas del conflicto. Viene luego la sustitución de cultivos. Ilícitos. Exactamente. Es eliminar la coca gradualmente, y la gente paralelamente va haciendo unidades productivas, unidades agrícolas que van permitiendo que vaya floreciendo otra forma de ingreso para ese campesino. Y es muy importante que esto le dé una prioridad, porque es que hay más de 150.000 hectáreas en este momento sembradas en coca en Colombia, cuando con el Plan Colombia, en los gobiernos 2 de Álvaro Uribe y parte de Pastrana y los 2 de Juan Manuel Santos, se redujo a 48.000 hectáreas los cultivos de coca. Esto me parece muy importante, que las FARC asuman un papel muy serio bajo la vigilación de las instituciones internacionales. No, y eso está muy bien, García, porque ya están llegando inclusive cascos, miembros de las Naciones Unidas que van a vigilar cumplimiento de los acuerdos. Claro. Pero hay un punto muy importante que le voy a decir cuál es, maestro García. Sí. Además de la sustitución, que me parece importantísimo, hay que aclararle a la gente todo eso, también el desminado de muchos territorios que han cobrado víctimas, mucha gente que anda caminando como Carlos Ortiz, pero no tienen pierna. Carlos Ortiz camina así porque cayó, pero hay unos que se han parado en una mina de esas chinas, explotan y le vuelan la pierna. Pero mire usted, de las cosas que hay que hacer pedagogía, Jorge, y Carlos y Arturo, y Virrey, ¿no? Y el Virrey. El Monseñor. Y Monseñor. Monseñor, va para el arzobispo. Y es lo siguiente, miren. Sí. Los enemigos, digámoslo así, porque ya también hay que hablar con claridad eso de que los que no les gusta, no es que cuando la gente usa esos lenguajes bravos, haciéndole apología al odio y a la guerra, entonces ya son enemigos del proceso. Parte de la bobada de la gente es no decirle al pan pan y al vino vino. Entonces todo el que
se declaren en contradicción con un proceso, utilizando un lenguaje de odio, es enemigo del proceso. No más, no es que no sea amigo, no, enemigo. Entonces, esos enemigos del proceso, que andan diciendo que esos jefes de la FARC van a estar impunes y que no van a pagar nada de cárcel, están equivocados. El punto 8 del acuerdo, 7 y 8, establece la creación de una justicia transicional, un tribunal que va a ser transitorio. Es uno de los últimos puntos de la agenda. Tribunal de Justicia y Paz, que también llama, va a estar compuesto por magistrados que tienen requisitos de magistrados de alta corte, y hay contemplado la opción de que lleguen 2 o 3 tipos del extranjero, pero solamente con derecho a voz, no a voto. Pero la idea, ¿cuál es? Que con los 3 factores que le voy a mencionar, verdad, reparación y no repetición, se van a establecer las condenas que van de 5 a 20 años. Ya la Fiscalía, en manos de este señor Perdomo, ahora que está, digamos, provisionalmente allí, mientras llega el señor Néstor Humberto Martínez, ya tiene preparados los expedientes de 4 o 5 mil personas de la FARC, según lo que yo le escuché al señor, documentados casos de 4.000 o 5.000 personas, pero no sé exactamente si son de gente que ha estado en la FARC como dirigentes, sino víctimas, casos de víctimas. Pero en esos casos de víctimas se señalan algunos responsables, o sea, se imputan. Quiero comentarle esto. Espérate un momentico. Entonces, se le imputan a unas personas, se les ha armado un dossier, supuestamente, yo no lo he visto, pero el fiscal hay que creerle, para investigar 4.000 o 5.000 casos de delitos atroces de lesa humanidad cometidos por la FARC, por algunos miembros de la FARC. Esos expedientes, según lo explicó el doctor Perdomo, van a llegar al Tribunal de Justicia Transicional, Tribunal de Justicia y Paz, para que esos magistrados, con el equipo de apoyo que van a tener y con la Fiscalía que va a presentar los cargos, van a juzgar, como debe ser, sujeto por sujeto, porque el derecho penal se caracteriza porque los delitos hay que identificar el responsable. O sea, uno no puede hablar en términos generales, ese grupo de 50 cometieron un homicidio, no, hay que saber quién lo cometió. Entonces, según lo que estamos viendo, no va a haber ninguna impunidad. O sea que parte de esta pedagogía que hay que hacer aquí es explicarle a la gente cómo va a funcionar el Tribunal de Justicia y Paz, cuál va a ser la función de esa justicia transicional, cuáles son las penas de 5 a 20 años, quién investiga, cuáles son los expedientes, y además dejarle en claro a la gente que con el antecedente de El Salvador de hace 2 días, que la Corte Suprema tumbó la amnistía a los guerrilleros del Frente Faribundo Marte, con ese precedente, obviamente que los acuerdos de La Habana están por encima de esos acuerdos. Es que aquí no va a haber amnistía general. Aquí no va a haber aquí solamente se van a beneficiar de amnistía aquellos que solamente estén vinculados por delito político, como es rebeldía, no más, que son el grueso de la tropa de la FARC. Pero los que estén sindicados de delitos de lesa humanidad o delitos atroces, de genocidio, de tortura, desaparición de personas, desplazamiento, van a ser juzgados por el Tribunal de Justicia Transicional. Y esas sentencias que expide ese tribunal hacen tránsito a cosa juzgada con efecto erga omnes. Quiere decir que quedan ejecutoriadas para que haya seguridad jurídica para las personas que van a ser juzgadas, en aplicación del principio universal de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Cosa que no sucedió ni siquiera con el M19. No sucedió ahora con el Frente Faribundo Marte, y no sé si ustedes leyeron que la Corte Suprema de El Salvador acaba de tumbar esa ley de amnistía en El Salvador, y eso vaina pues es preocupante, porque eso genera una inseguridad jurídica y una gran preocupación para los otros grupos guerrilleros que piensen de movilizarse y que hayan creído en la palabra del Estado. Y cuando un Estado ofrece una amnistía, pues todo el mundo cree. Hoy en día ya no se puede creer. Por eso es más firme, mire usted, más firme el acuerdo de La Habana en esa materia. Porque allí nadie va a ser amnistiado, solamente los jefes van a ser juzgados si han cometido delitos de lesa humanidad, delitos atroces, genocidios.
los miembros de la organización que no hayan participado en esos delitos sí se pueden beneficiar de una amnistía si el delito es político, que está consagrado también en todas las cartas existentes en este momento en el mundo, la Carta de la OEA y la Carta de la ONU. Rebelión y asonada. Tiene la palabra. Adolfo, usted lo ha explicado bien interesantemente. Siguiendo el orden de explicación de los puntos, vienen los puntos finales, que son las zonas que los militares retirados Naranjo, Óscar Naranjo y el Jorge Enrique Mora, esos tuvieron mucho que ver con los Estados Unidos que estuvieron ahí presentes para ubicar los 22 puntos de sitios veredales transicionales por 180 días, durante los cuales al día 180 deberán ya haber depositado en un container, vigilado por los organismos competentes, la entrega de armas de alto calado y de menor calado. De ahí hacia adelante no sé qué vendrá, pero de todas maneras ya viene que está el desarme totalmente verificado y conceptuado por los veedores o auditores del proceso. ¿Y qué va a hacer la Organización de Naciones Unidas con ese armamento? Entonces, también por último viene lo que fue la seguridad. ¿Qué seguridad se le daba o se le va a dar a los hombres que van a estar en esos sitios veredales y en qué forma se les va a garantizar la vida? Y finalmente, bueno, Adolfo, usted me hizo oír la paloma. No, la paloma la tiene ahí guardada, hombre, lo que pasa es que ahora la saca. Mire, ya Jorge Ruiz estaba asustado porque dijo que se le ha salido la paloma, vaya. Yo lo que digo, Arturito, ya para culminar, porque desafortunadamente el tiempo pasa y los magazines se caracterizan por ser cortos, nosotros tenemos que seguir explicándole a la opinión pública punto por punto. Voy a preocuparme por desarrollar un punto por un programa para no crear un sancocho de ideas y de cosas que al final pues la gente se puede confundir. Pero sí quiero decir lo siguiente, que en la sentencia de la Corte Constitucional que aprueba el plebiscito se acepta que con la participación del 13% del censo electoral, que en este momento sube a 4.300.000 y tantos mil de votos, con eso, si la mitad más uno de eso vota por el sí, es vinculante para el señor presidente de la República, que me pareció algo interesante, ¿no? Porque fíjese que ese plebiscito es más político que jurídico. El plebiscito no tiene el alcance de reformar normas constitucionales ni legales. Solamente compromete al presidente en el sentido de que él es el que tiene que preocuparse porque esos acuerdos de La Habana se lleven al Congreso o se lleven a una constituyente para reformar la Constitución si es del caso. Me gustó esa figura, eso creo que viene de un autor francés, un constitucionalista francés que plantea la tesis de que el pueblo, de todas maneras, cuando se le convoca políticamente, el responsable es el que convoca. O sea, una tesis de un constitucionalista, y eso quiere decir de que ese que convoca, que es el presidente, no puede llevarse en la obligación al Congreso ni a las otras ramas del poder público. De manera que si la votación, que yo estoy seguro que va a pasar por eso la gente va a salir. La gente va a salir, ¿por qué? Porque la gente no es boba. La gente cuando empieza a conocer el alcance de los acuerdos, la gente se va a entusiasmar, los jóvenes se van a entusiasmar, la gente que ha sufrido la guerra. Por ejemplo, esta mañana escuché un tipo en el Cesar, que entre otras cosas me parece que la W desinforma, porque la W, como le va a preguntar a la gente si está de acuerdo con los acuerdos de La Habana, la gente te dirá, vea, usted está de acuerdo con lo que pactó en La Habana, y la gente no sabe qué pactó en La Habana, ¿para qué le va a preguntar eso? ¿Por qué no esperan siquiera un mes para ir a esa pregunta a ver si en ese mes ya la gente sabe qué es lo que pactó? Pero es salir a desinformar. A la gente no se le puede preguntar todavía nada. Y creando una opinión de gente que no ha leído absolutamente nada de los acuerdos de La Habana, eso me parece que eso es antidemocrático. Y eso obedece a un sesgo. Es que cuando la prensa se presta para que la opinión pública asuma X o Y posición sin información, esa prensa está prestando es para una cosa dictatorial, una cosa fascista. Esos discursos fascistas se caracterizan porque son efectistas.
O sea, que convocan al pueblo a preguntarle algo sin que el pueblo sepa para qué. Mire usted nomás lo que pasó con Inglaterra en el Brexit. Al pueblo le preguntaron, ¿usted quiere salir, usted quiere estar en la Comunidad Europea o, no, o quiere no estar? Pero como no había información, entonces la gente dijo, salgámonos, pero no sabían ni siquiera qué era la Comunidad Europea, si era verdad que los ingleses le dan 350 millones de euros semanales a la comunidad pura paja, no le dan ni 5. No preguntaron a quién le vendían los ingleses sus productos, si era la Comunidad Europea o a quién le vendían. Y los tratados de libre comercio que tiene Inglaterra con la Comunidad Europea. Por eso te digo, entonces, los que convocan ese tipo de cosas sin información son los tipos que tienen tendencias fascistas. Por ejemplo, Hitler convocó al pueblo a un plebiscito a preguntarles, ¿ustedes quién cree que es la culpable de la pobreza? Nosotros, pero ya le había dicho que eran los judíos, entonces no, que los judíos, y los mataron. ¿Ustedes quieren la expansión de Alemania en Europa? Y la gente contestó que sí, y resulta que fue una guerra que le costó a los alemanes la destrucción de casi todas las ciudades, murieron casi todos los hombres alemanes, murieron 50 millones de ciudadanos de todo el mundo, fueron metidos en hornos crematorios 6 millones de judíos, sí, y la humanidad pues no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Solo Rusia perdió 20 millones. Exacto, entonces, si a la gente le van a preguntar cosas de las que no tiene información, es un acto de irresponsabilidad. A mí no me gustó, por ejemplo, esta mañana en la W el señor Julio Sánchez Cristo y esa señora Camila Zuluaga, ¿cómo diablos le van a decir a la gente? Llámeme de tal parte, llaman. ¿Está de acuerdo usted con el plebiscito por la paz? Hombre, y la gente no tiene ni idea qué es lo que se acordó en La Habana. ¿Cómo le vas a preguntar a alguien que no sabe? Es como cuando el médico que está obligado a darle información a un paciente sobre los riesgos de una cirugía, no le explica las 2 alternativas o las 3 que hay. Le dice, ¿usted está de acuerdo con esta cirugía? Pues si no tiene una, tiene que ir que sí. Pero es que el médico está obligado, de acuerdo con la ley, a decirle al paciente, mire, ahí está, opción 1, ahí la opción 2, ahí la opción 3, escoja. Eso se llama consentimiento ilustrado y también informado, consentimiento informado. El pueblo tiene derecho a votar informado. Un pueblo que vota desinformado es un pueblo que lo llevan de la nariz derechito al abismo. Mire, Hitler es el ejemplo número 1. Mussolini en Italia, la gran pobreza de Italia por Mussolini, Stalin, otro fascista, Mao Zedong, acabó con China, tuvo que morirse ese hombre para poder que China volviera a recuperarse. Deng Xiaoping. Exacto, entonces todos los que llevan a los pueblos a tomar decisiones sin información son gente fascista. El señor Uribe, por ejemplo, con todo el respeto que le tengo al señor, ¿cómo es posible que ande diciendo cosas sin haber leído los textos de La Habana? ¿Cómo va a decir que los jefes de la FARC no van a ser juzgados cuando el artículo 7 y 8 dice que sí? Cuando dice que van a ser juzgados los jefes por crímenes de lesa humanidad, cuando está establecido que no va a haber amnistía, que no va a haber indulto. Todo eso está consagrado allí en los textos de La Habana. En La Habana. A ver, Carlos Ortiz, ¿usted cómo la ve ahí? Estoy de acuerdo con lo manifestado por usted. En realidad uno, como en el caso de la W, muy cuestionable que le pregunten a la gente que si está de acuerdo o no con el plebiscito. Con el plebiscito y con lo acordado, que si va a votar por lo que se acordó en La Habana o no, cuando la gente totalmente desconoce porque no tiene información y es necesario que se dé esa información. Entonces es una tergiversación, es una distorsión de la realidad, de un mal enfoque de tipo interpretativo de parte de estos señores de la W, que no aterrizan en el sentido de que hay que tener unas pautas precisas precisamente para hacer ese tipo de preguntas. ¿Usted qué opina, don Jorge? No, es que la información es vital, es importante que uno cuente con todas las herramientas para poder tomar una decisión de cualquier tipo, no solamente con el tema de la paz, sino a todo nivel, personal, laboral, profesional, es decir, todo tipo de decisión que lo implique a uno. Debe contar con la suficiente información, con la suficiente ilustración, entender de qué se trata el tema.
Sí, eso es fundamental para mí, eso es esencial. Lo otro es ya caer en el terreno de la ignorancia. Usted sabe que los regímenes totalitarios, la historia lo registra, promueven ese tipo de conductas basadas en la ignorancia, en el desconocimiento de las cosas, porque es que eso crea le da refuerza el poder que ya tiene de por sí el jefe, el dueño, el amo, ¿sí? Promover la ignorancia es negocio, y entonces a lo largo de toda la historia siempre en los pueblos ha habido como ese tipo de actitud, de que la gente no sepa dónde está ubicada, cuáles son sus derechos, qué puede hacer frente a determinados tipos de problemas, cómo resolver situaciones. Entonces, ojo que frente a eso hay que enfrentarlo con conocimiento, y en esta experiencia por la que vamos a pasar, que es el plebiscito, es esencial que la gente entienda de qué se trata, doctor. Mire, y Pinochet, cuando tumbaron a Salvador Allende, le preguntó al pueblo, ¿ustedes quieren comunismo, sí o no? Y entonces la gente pues dijo, no queremos comunismo. Y fue un referéndum, ¿no? Y con esa respuesta, Pinochet se enquistó en el poder, después de haber tumbado y haber asesinado a Salvador Allende, y asesinó a más de 100.000 chilenos, desapareció una cantidad de gente, causó la muerte inclusive de Pablo Neruda y de mucha gente valiosa en Chile, todo por una forma sutil de preguntarle a la gente cosas que la gente finalmente ni sabía. Por ejemplo, Salvador Allende no era comunista, era socialista, estaba impulsando unas reformas sociales en Chile, y eso le valió pues a Pinochet para sacarlo del poder, matarlo en el Palacio de la Moneda, y después a ese mismo pueblo que masacró lo convocó a un referendo a preguntarle si estaba de acuerdo o no con la política que él estaba haciendo, y la gente ignorantemente dijo que sí, y luego ya al cabo de los años, a los 20 años, se arrepintieron de haber tomado semejante decisión que costó tantas vidas. A ver, García, ¿qué era lo que iba a decir? Que ya me voy a despedir yo. No, yo considero de que hoy hemos dado un paso importante en convertirnos en profesores de los radioescuchas sobre el proceso de paz y el contenido de los acuerdos. Eso es un paso importantísimo que vamos nosotros a dar cada día, cada vez que haya el programa. Bueno, yo me despido de todos los oyentes del Magazine de La Paz, de lapazstereo.com. Espero pues contribuir con un granito de arena en esta tarea que es de todos, ir ilustrando cada punto de los acuerdos y todo lo que va pasando con este tema, da la incidencia que va a tener en la vida nacional, tanto para los actuales que estamos aquí, como para nuestros hijos y nuestros nietos, si los logramos ver. Pero de todas maneras son las nuevas generaciones las ganadoras de este acto importante, convocatoria de plebiscito, y por eso sigo pensando que sin pedagogía es un suicidio llamar al pueblo a votar por algo que desconoce. Que tengan una feliz noche. Gracias. Yo antes de despedirme quiero invitarlos a que nos solidaricemos con un día más de la Revolución Francesa, el 26 de julio de 1789. Ojalá no olvidemos ese día. Buenas noches, nos vemos en el próximo Magazine, ¿que es cuándo, doctor? Lamentablemente se me olvidó decirle a Jorge Ruiz que los martes y viernes tenemos el Magazine por la Paz. Como en el grito de independencia, el 20 de julio todos tenemos que estar empuñando las ideas de la paz en Colombia para que el plebiscito nos salga bien. Gracias, doctor Carlos Gabriel Ortiz. Gracias, monseñor.